Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo todos los lunes sobre los temas candentes de la semana, sobre los debates del país, sobre los debates de la ciudad. Y hoy tenemos un tema que ha sido en las últimas semanas titular de las primeras páginas de los periódicos, se abren los noticieros con él, hay una controversia alrededor del papel de los militares. Se suscitó todo porque el presidente Santos dijo que el general Naranjo y el general Mora, que habían sido delegados para la mesa, que estaban en la mesa, irían a cumplir más un papel de educación, de pedagogía en las guarniciones, en los cuarteles, en las reuniones con la policía en Colombia, y que serían su papel, ya había, digamos, cumplido una etapa en La Habana. Y también, claro, ha sido muy polémico la llegada de otro grupo de militares que están discutiendo el punto ya de la dejación de armas, el punto de cómo será toda la parte de los protocolos para un posible cese bilateral de hostilidades, y todo eso ha traído controversias distintas. Un sector muy crítico que está representado acá en este panel es el Centro Democrático, que ha dicho en diversos lados, bueno, que es un error enorme retirar a Mora, sobre todo a Mora, pero también al general Naranjo de la mesa. Han insistido en que debe regresar. Ha habido críticas desde el propio partido, desde distintas manifestaciones, críticas duras del Procurador General de la Nación, Ordóñez, y esto pues ha formado un debate público. Aquí queremos ir más allá, queremos analizar los militares y el proceso de paz, el papel que han jugado allí, que deben jugar, que jugarán en ese proceso, cómo ha sido la definición del gobierno en ese campo. Ha sido acertado desde el principio llevar a dos generales retirados, es acertado ahora haber metido en la mesa a militares activos para discutir de tú a tú con las FARC. Se dice entonces que están igualando a la fuerza pública con los guerrilleros de las FARC, se dice que están poniendo en una condición de indignidad, se dijo al principio, a las fuerzas militares. Hay muchos comentarios alrededor. Para discutir este tema nosotros tenemos acá a un panel muy interesante, porque es un panel donde hay una mezcla importante de académicos, de políticos, de un general retirado. Está con nosotros Guillermo García Ralpe, que es senador por el Partido Liberal, pastuso, le decimos acá a los nariñenses, pero que nos ha acompañado en otros programas. Es muy polémico, es muy activo en estas discusiones del tema de paz. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, León. Buenas noches a usted, a los compañeros del panel y a todos los televidentes. Y en este lado tenemos a Edward Rodríguez, que es representante a la Cámara por el Centro Democrático. Me dice que ha sido uribista desde chiquito, que no es un recién llegado al uribismo, una posición también crítica desde el Partido del Centro Democrático. Edward, muchas gracias por venir. Leo, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y perdóneme la mamadera gallo, pero es parte de este programa. Para saludar a todos los soldados y policías de la patria que hoy andan cuidándolo a usted y cuidando a los 48 millones de colombianos. Eso creo que es valeroso. Es cierto. Carlos Medina es un académico, es un profesor de la Universidad Nacional. Ha estado muy ligado al proceso de paz, porque la Universidad Nacional está muy ligada al proceso de paz. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, León, por invitarme. El general Jairo Delgado es un general retirado de la policía. Después de eso yo me lo he encontrado en muchos lados, porque es un especialista en temas de seguridad, asesora a empresas, asesora en temas de seguridad a muchas instancias del país. Es muy versado en estos temas, también es muy polémico en estas cosas. Muchas gracias, general, por acompañarnos. Gracias por la invitación, a los panelistas y al amable de la audiencia. Bueno, y nos vamos con el tema. Empecemos con Edward. Edward, ¿por qué esta actitud crítica? Le voy a decir, yo tengo en mi carpeta muchas críticas del Centro Democrático al momento en que definieron al general Mora, al general Naranjo, para que participaran a la mesa. Dijeron que era
que cómo así que el presidente de la República llevaba a los generales allá a ponerlos en igualdad de condiciones con los guerrilleros de las FARC. Eso hace 2 años cuando se inició la mesa. Pero ahora veo que critican que lo saquen de la mesa. Me parece un poco contradictoria la cosa, pero ¿cómo ven, cómo han visto la participación de los militares allá? ¿Cuál creerían ustedes o creen ustedes que debe ser la actitud de las fuerzas militares frente al proceso? Bueno, lo primero es hablar de una palabra que es transversal a este proceso de paz y es la legitimidad. Entonces, al principio a nosotros nos preocupaba que no generales, exgenerales, hombres de batalla como el general Mora Rangel, que indudablemente le dio muchos golpes a las FARC, y el general Naranjo estuvieran hablando a nombre de la fuerza pública. Entonces, cuando digo legitimidad es realmente el gobierno para llevar a un proceso de paz o a que el proceso de paz sea exitoso, ¿tengo yo que llevar personas para que me apoyen en ese proceso de paz? Eso nos deja una gran duda y un gran interrogante. Y lo segundo es plantearle al país si es bueno o no es bueno que nuestros militares participen en política, porque de una u otra forma el proceso de La Habana es un proceso político. En mi calidad de representante, reflexionando sobre estos temas, creo que no es viable. Creo que nosotros tenemos que apartar a la fuerza pública y tenerla por encima de las situaciones políticas. ¿Por qué? Por su tradición. Es que hay que recordar que nuestra fuerza pública ha sido una fuerza que se ha sometido a la Constitución y a la ley, y bajo ese marco siempre se ha movido. Senador, ¿usted cómo ha visto este proceso de participación de la fuerza pública? ¿Cómo lo han hecho? ¿Ha sido acertada la decisión del presidente Santos? Ahora esta polémica, ¿cómo le parece? Desgraciadamente hay sectores que por posicionamiento político, ideológico, definitivamente nunca les gustó el proceso de paz. Y siempre fue el proceso de paz un proceso pues que inconducente, que definitivamente nunca fue bien llevado. Además de esa ambivalencia de que anteriormente se criticaba por estar los militares, sean activos o en retiro, en el proceso, porque los ponía en la misma condición de la guerrilla, que desmoralizaba a la tropa. Hoy, cuando el presidente le asigna otra función, además de la mesa, de explicar en los cuarteles al general Mora, al general Naranjo, también critican esa supuesta salida, y así han manifestado a pesar de que no es salida, y el gobierno lo ha reiterado. Es decir, además de esa ambivalencia, hay otra más fuerte, más fuerte, que la han manifestado. Ahí hay un tema sustancial, sino que quiero aclarar un temita, solamente aclarar un tema. Es que nuestra crítica no fue a que salieran o no salieran. La crítica fue a si realmente el general Mora Rangel estaba molesto por el cese de bombardeos, además legítimo, que usted mismo se lo ha otorgado a través de la Constitución y la ley a la fuerza pública. Ese era el punto que nosotros hacíamos cuestionamientos y preguntábamos al país, ¿cómo así que hoy están y mañana no? O sea, los utilizo, que es la costumbre desafortunada del presidente Santos. No, bueno, ya nos está explicando, pero yo no terminé de responderle. Sí. Bueno, usted ya está explicando por qué supuestamente el general Mora está molesto. Bueno, puede que sí. Pero lo que me digo es que en un momento, ¿por qué los meten después? ¿Por qué los sacan? Es lo que yo digo. Los martes, la bancada del Senado del Uribismo siempre pone una cartulina, ¿no? Pedagógica, informativa, de referencia de sus posiciones. Dice, ¿como para cuándo va el proceso de paz? Como diciendo, ¿cuándo va a terminar este proceso indefinido, eterno? ¿No? Y hoy está diciendo el presidente Uribe, expresidente Uribe, que se demore un poco más. Entonces, mire, palo porque bogas, ¿no? Pago porque no bogas. Entonces ha habido un posicionamiento permanente de crítica. Pero déjeme decir lo siguiente, muy importante, por ejemplo, un resultado, para no tomarme más segundos en la intervención. Por ejemplo, para mí, muy importante que en su maleta se trajo el general Flores, militar activo, que lo admiramos mucho, por ejemplo, ya un acuerdo, digamos, intermedio, no final, el tema del desminado. Para las regiones, para nosotros. Yo vengo de un departamento donde ha agobiado mucho el conflicto, donde ha puesto más del 15% de los 10.000 afectados por las minas antipersonales. Muy importante para nosotros.
porque se inicia ese proceso de planes pilotos desminado en las regiones. Entonces digamos que esa participación en ese punto ya está mostrando resultados. Carlos, quería... Sí, no, yo quería determinar un poco en el siguiente sentido. Primero, el tema de la legitimidad. Yo creo que la legitimidad no se la concede al proceso, ni el presidente, ni quien invite al presidente, ni la fuerza pública o las fuerzas militares, ni las FARC. La legitimidad todavía está por construirse y se construirá a través de un mecanismo de refrendación donde será la sociedad colombiana la que revestirá el proceso de legitimidad o no legitimidad. Lo otro es moverse en el marco de la ley y la Constitución, eso es distinto, es la legalidad del proceso. Y esa legalidad se está tratando de construir de la mejor manera. Déjeme decirle, yo he estado en la mesa de conversaciones, he conversado con el general Mora y el general Naranjo. Primero, considero que han hecho un excelente trabajo. Qué bueno que el general Mora y el general Naranjo estén en la mesa de conversaciones. Qué bueno que esté representada, así sea por los altos oficiales retirados, la fuerza pública en la mesa de conversaciones, empapándose de los problemas de la nación y defendiendo los intereses de la fuerza pública en términos de las fuerzas militares y de policía. Qué bueno que ocurra eso. Qué bueno que lleguen a la mesa oficiales en servicio. He conversado y he participado en algunas exposiciones que nos han invitado al grupo del general Javier Flores. Déjeme decirle que hay que pensar en la disposición y el trabajo que están haciendo estos generales, que indiscutiblemente la fuerza pública, como cualquier institución, tiene sectores. Unos sectores que se sirven del conocimiento que tienen en términos de estrategia, táctica militar, para ponerlo, por ejemplo, al servicio del centro democrático y de su líder, y torpedear procesos humanitarios, señalar coordenadas, generar procesos de intersección, es decir, cosas que son incorrectas. Pero hay ahí al interior de las fuerzas militares unos oficiales patrióticos subordinados a la Constitución y las leyes que cumplen con rigor la función para la que fueron creados. Y eso me parece que es importante. Yo creo que se presenten contradicciones con sectores como ACORE, que se presenten contradicciones con sectores de oficiales retirados que en un momento apoyan o no apoyan, que defiendan determinado tipo de interés, me parece que es válido. Pero profesor, déjeme hacerle una intervención pequeña a propósito de su gran discurso. El artículo 217 de la Constitución de 1991 señala 3 ejes fundamentales sobre los que se debe mover la fuerza pública. Primero, la independencia. Segundo, la defensa de la soberanía. Y la tercera, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Son los fines esenciales de la fuerza pública, que son la Armada, nuestro Ejército y la Fuerza Aérea. ¿A qué voy con esto? Lo que pasa es que si nosotros creemos que debe ser una fuerza beligerante, pues pongámosla. Me parece que hay que abrir el debate y me parece maravilloso. En 1991, cuando hizo la Constitución Política de Colombia, las características del país y del mundo eran distintas. Hoy los riesgos y las amenazas, y fue el presidente Uribe el que transformó un conflicto armado en una amenaza terrorista, son distintas. Son distintas. Es posible que la Constitución tenga que retomar cosas que sí son fundamentales. ¿Cuál es el papel de la fuerza pública? Primero, defender el Estado, la democracia, la nación, la soberanía. Está en la Constitución, no hay que inventarlo. Yo pensaría lo siguiente. General Jairo Delgado, que otras veces ha estado con nosotros y me acuerdo que tenía una posición crítica al principio de todo esto. Ahora, ¿cómo ha visto todo ese proceso? Yo pensaría lo siguiente, digamos, la gran pregunta es ¿por qué repentinamente para el presidente es más importante hacer pedagogía en los cuarteles, sacando temporalmente a los generales para que se vayan allá? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el principio de los acuerdos dice que se deben desarrollar de manera directa e ininterrumpida. Ininterrumpida se considera que los negociadores también deben permanecer de manera continua en La Habana. Y lo segundo es que el profesor Medina dice algo muy importante, y es que los militares allá están portándose muy bien. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno ve que no se están portando bien? Porque el mensaje que nos trae el profesor Medina en este momento es que los ve muy bien,
que hay avances, que es muy importante. Entonces, ¿para qué se necesita pedagogía? No. ¿Cuál es la preocupación o la angustia del presidente en este momento? Pero, profesor, lo que yo diría es lo siguiente, mire. Este año comienza con una característica muy importante en el tema militar. Primero, digamos, hay un aspecto sumamente crítico que es el tema de justicia, en donde la fuerza pública está incursa en un momento de absoluta incertidumbre y desconfianza, que no es suficiente la pedagogía que el presidente está haciendo en los cuarteles para resolver esa inquietud y esa incertidumbre. Lo segundo es lo siguiente: el señor ministro del posconflicto, al comienzo del año 2015, traza la hoja de ruta del 2015. En esa hoja de ruta dice 3 cosas. Primero, vamos a iniciar el desminado. Segundo, vamos a tratar de crear una comisión para buscar desaparecidos. Y tercero, no es cierto que se suspendan los bombardeos. Eso lo dice el señor ministro del posconflicto. Casi 45 días después, el presidente Santos manda a los generales y al almirante a La Habana, y cuando llega se respalda en eso para tomar una decisión que inicialmente no la iban a tomar, para formalizar la suspensión de los bombardeos. Entonces, sí hay decisiones de tipo militar que se están modificando y se están cambiando, que no se conocen verdaderamente hacia dónde van, hacia dónde conducen y por qué ese cambio de prioridades del gobierno. Ese cambio de prioridades del gobierno no lo va a resolver haciendo pedagogía en los cuarteles. Si quiere, ordenemos la discusión sobre temática. No, entonces vamos por partes. Vamos a discutir ahora, está hablando de las causas de los cambios de funciones. Yo entiendo que Santos dijo, siguen en La Habana, no es un retiro absoluto, sino que siguen cumpliendo un papel, pero ahora tendrán una nueva tarea que es principal, que es hacer pedagogía en los cuarteles y hacen una gira. Esa es la primera realidad. Hoy, en un mensaje de Twitter, el presidente vuelve y señala, volverán a La Habana en el próximo ciclo, irán a participar, tal, o sea que están en La Habana, no han sido sacados de la negociación de La Habana, van a cumplir 2 tareas. Esa es la manifestación, hay una avalancha. Esa es la nueva. La nueva manifestación del presidente. Hoy No, es que nunca los han sacado de La Habana, es que me parece que había una lectura equivocada. Le asignaron una nueva función que a mí me parece importante por lo que vos señalabas. Es que hay unos temas que hay que tratar. Primero, el cese bilateral al fuego. El cese bilateral al fuego puede estar precedido de un desescalamiento del conflicto, y en el desescalamiento del conflicto van. Primero, un cese unilateral de las FARC, que es importante. Segundo, un acuerdo que saca el general Javier Flores, que lo saca de la mesa sobre desminado, en unos territorios específicos que hay que salvaguardar la población civil. Tercero, el gobierno, en un gesto que me parece que es absolutamente positivo para el proceso de paz, decide que por un mes va a suspender los bombardeos. Pero déjeme decirle una cosa, es que es muy difícil para el desarrollo de una guerra acabar con unidades de la guerrilla durmiendo, con una desproporción en términos de la capacidad de fuego de la institucionalidad, el número de hombres, su aparato aéreo. Estos no tienen absolutamente cómo defenderse de eso. No, los han acabado durmiendo. Preguntaba por un... Que sustentan los bombardeos. Déjeme terminar. Es bueno. Profesor, solamente es... ¿Por qué le preguntaba a León esto? Porque es que... ¿Y por qué lo nuevo? Porque es que el presidente, al parecer, y hemos encontrado que siempre se mueve bajo la opinión o los estados de opinión. Entonces, si yo mando esta propuesta y no me sale tan bien, entonces reculo. Bueno. Si hago esto y no me sale tan bien, entonces reculo. Porque yo lo decía. Porque es bueno que genera todo lo que usted dice, genera desconfianza. León, no, yo le quiero recordar, yo le voy a hacer una interpelación al general Jairo Delgado, que nos ha alumbrado y enseñado mucho en estos debates. Pero yo quiero decirle antes a Edward que él y muchos colombianos sabemos quién promovió en Colombia el estado de opinión, ¿no? General Jairo Delgado, claro que hubo un cambio de tercio en ese avance del proceso de paz con el tema de suspensión de los bombardeos, temporal, como lo dice el profesor Carlos Medina. Es porque se reconoce por parte del gobierno y por el país que la verdad, a pesar de los incidentes, normal es un país en conflicto que no se ha terminado, pues a pesar de los incidentes de choques, unos motivados, otros casuales,
cuando hay movimiento de tropas, ¿no? O sea, ha habido fuego amigo en movimiento de tropas. ¿Cómo no va a haber cuando una insurgencia todavía no se ha desmovilizado? A pesar de esos incidentes, hoy el país reconoce, el gobierno reconoce que el cese unilateral del fuego lo ha cumplido las FARC, a pesar de los incidentes. En las regiones no hemos visto una voladura más de las torres de conducción eléctrica en el Pacífico colombiano. No se han volado en ningún caso los oleoductos trasandinos, los oleoductos en Colombia o el Limón sí. Coveñas. Hombre, se ha cumplido en buena parte, no en el 100%. Si usted me permite, yo le doy una cifra al senador. He hecho yo la En ese reflexión, sentido, pero no la he terminado. Pero déjeme terminar en 20 segundos. ¿Cómo no? En una negociación, porque es una negociación, aquí no es una rendición lo que hoy se está promoviendo en Colombia, no se ha derrotado la guerrilla, en una negociación, ¿cómo no? Una parte concede una proporción, digamos que no es la mayor, al decir suspendemos por unos días los bombardeos. Hombre, eso también. En ese sentido no va mi observación. Todo el sentido del mundo. Realmente, en ese sentido no va mi observación. Nadie va a conceder todo. Una cifra En ese sentido no va mi observación. Porque yo lo entendí así, no, general. realmente no va mi observación. Mi observación es en un cambio de discurso que se apresura y se precipita por algo distinto a lo que inicialmente estaba considerado como las condiciones de negociación. Cuando un miembro del gabinete, como el ministro del posconflicto, dice no se suspende los bombardeos, a los 45 días del presidente se suspenden, pero espera para decirlo una vez llegan los generales y el almirante y lo respaldan para esa decisión. El profesor Medina dice lo siguiente: hay necesidad de hacer pedagogía sobre el cese bilateral, pero es que la pedagogía que está haciendo los cuarteles no está diciendo eso. El presidente no está diciendo, está formando, digamos, para decirles. Y el otro aspecto importante que me parece a mí crucial es que se produjo un escalamiento de los asuntos militares en La Habana para desescalar el conflicto. Comenzó con los dos generales. El gobierno descubre que es insuficiente la presencia de dos generales retirados. Nombra una subcomisión técnica y escoge al general Flores. Lo saca de la línea de mando, porque el general Flores está por fuera de la línea de mando, y nombra la subcomisión técnica. Pero no siendo suficiente con eso, llama a generales y a un almirante para que hagan la comisión de traición general. Lo que significa que los asuntos militares escalaron por una necesidad que no estaba prevista en la negociación. General, yo quiero decirle, general, esto para que organicemos el debate. En realidad en La Habana ha habido muchos cambios de lado y lado. De lado y lado. Digamos, el gobierno, las FARC nunca, y cuando yo escribía sobre eso, decían, eso es absurdo, León, eso no va a ocurrir. Nunca se pensó que pudiera ser un cese unilateral indefinido de hostilidades. La guerrilla nunca consideraba eso. Tampoco el gobierno consideraba desescalar el conflicto, ni mucho menos suspender los bombardeos. Eso nunca lo consideró el gobierno. Hay cambios de lado y lado. Segundo, en la participación de los militares. Nunca se pensó, incluso que cuando fueron los dos generales en retiro, se pensaba, esos van a ser. Nunca se pensó que se llevaron cuerpos generales activos a discutir con las FARC. Pero las FARC nunca volvieron a mencionar una cosa que era una reivindicación desde el principio. Hay que discutir la doctrina militar. No volvieron a discutir, ni siquiera volvieron a mencionar que había que discutir la cosa, porque era absurdo, nadie lo va a discutir la doctrina militar. Eso que fue una preocupación, yo señalo esos dos cambios. Y los cambios que se dan en una mesa son grandes, digamos. Nadie con un libreto que empieza va a terminar con ese libreto. Sí, por supuesto que los sí, cambios no va a van a ser pasar muy fuertes, eso es así, general. Entonces, esa es la pedagogía que está muestra de los cambios de tercio. La pedagogía es Delgado. explicar por qué se han modificado las condiciones iniciales, qué es lo que ha generado incertidumbre, qué es lo que ha generado temor, porque hay temas de justicia, de desmovilización, de dejación de armas que no se han discutido y que no sabemos cómo van a quedar. Vamos a una pausa. Toquemos temas de esos, toquemos esos temas. Vamos a una Listo, pausa y nos hablemos volvemos. de eso. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo sobre un tema clave del país en los últimos días, en las últimas semanas, y es el papel de los militares en el proceso de paz. El país ha visto unas imágenes que nunca se pensó que podía haber.
cinco militares sentados en un lado, frente a los líderes de las FARC en el otro lado, los militares de Berfid, como llaman en la fuerza pública, discutiendo los temas del final del conflicto del país. Esa imagen no la pensábamos. Tampoco pensábamos que podría haber un cese unilateral de hostilidades de las FARC indefinido, que hubiese una, un señalamiento o una concesión de parte del Estado también de suspender los bombardeos por un mes. Y vamos a ver, porque el presidente aceptó, el presidente Santos en Cartagena hace unos meses, que podría haber un cese bilateral de hostilidades, que era una cosa que parecía un inamovible hasta que se firmara el acuerdo. Antes del acuerdo se puede firmar un cese bilateral ya absoluto de hostilidades. Todos esos cambios los hemos estado discutiendo, y vamos a discutir una cosa, un tema central con Eduard. Luego discutimos otro tema, que él quiere presentar unas cifras sobre la situación de seguridad en el país, y eso será bienvenido, pero ese tema luego lo discutamos primero, y lo vamos a discutamos el problema de si es necesaria una pedagogía entre las fuerzas militares, si es acertada la decisión del presidente Santos de traer a General Mora y al General Naranjo para hacer esa pedagogía, porque conocen del proceso. Y ¿qué elementos tiene esa pedagogía? Hay una inquietud enorme por las fuerzas militares, se sabe y no es un secreto, no tenemos que esconder eso. Hay discrepancias al interior de la fuerza pública, han sido manifestaciones de esas discrepancias en muchos momentos de esta negociación, tanto en los militares como en la policía, pero especialmente en el ejército, los militares. Eso es una realidad que el país conoce. Y por eso, bueno, hay medidas de ir a hablar con los militares, explicarles qué es lo que está pasando. Hay muchas, el general Delgado dice una cosa que tiene una verdad de apuño, que es, hay muchas incertidumbres en la fuerza pública. La fuerza pública es una fuerza muy grande en Colombia, hay 500.000, quizás cerca de 500.000 efectivos entre policía y fuerzas militares. Eso es un 1% de la población, es un gran volumen de la vida colombiana. Como es una fuerza pública tan grande, también hay distintas gradaciones, hay muchas inquietudes, estuvieron en un conflicto, entonces vamos a discutir ese tema pedagógico. Empecemos con el general Delgado. ¿Cuáles son su idea sobre el tema pedagógico? Mira, lo siguiente, lo primero que hay que reconocer es que tanto el general Mora como el general Naranjo fueron investidos de toda la legitimidad que la fuerza pública depositó en ellos, para que ellos también se convirtieran en los mejores pedagogos, sin necesidad necesariamente de ir a los cuarteles. El general Mora, cuando regresa de La Habana, siempre se reúne con los militares en ese esfuerzo de pedagogía. Es decir, primero, la fuerza pública no está desinformada. Segundo, la fuerza pública recibe el insumo directo del general Mora. Tercero, el general Mora propicia diálogos, propicia debates, propicia pedagogía. Hay que añadirle más pedagogía. Ahí lo que uno ve, digamos, es el esfuerzo político, más que el esfuerzo, digamos, institucional. Lo segundo, ¿qué es lo que ha pasado en el país? Se ha presentado una distorsión pedagógica, porque hay 4 tipos de pedagogía. Primero, la que hace el gobierno. Segundo, la pedagogía que hace las FARC, que en muchos aspectos va en contraposición de los planteamientos del gobierno. Tercero, la pedagogía que hace la oposición. Y cuarto, la pedagogía que hace la fragmentación institucional del país. Todos los 4 sectores tienen argumentos muy fuertes y muy duros, e incluso de tensión. La última reunión que hubo entre el gobierno y el procurador develó una tensión que no fue resuelta. Y finalmente, no podemos pensar que es que en Cuba, en La Habana, hoy tenemos como grande éxito el desminado. Vamos a cumplir 3 años ya que el municipio de San Carlos fue declarado como el primer municipio sin minas en Colombia. Hace 3 años, es decir, casi comenzando la negociación con la FARC. Eso me parece que también es un elemento pedagógico muy importante para dar a entender que al margen del conflicto armado interno, usted puede hacer un desminado sin necesidad, si los actores en confrontación lo deciden o lo aceptan. Senador, bueno,
Sí, pero yo pienso lo siguiente, mire, Es primero que necesaria haya la pedagogía y si... Sí, primero que hayan distintas miradas frente al proceso, no quiere decir que haya pedagogía. O sea, que haya información o desinformación sobre el proceso no es igual a construir una propuesta pedagógica. Segundo, yo pienso que es importante que entendamos que la fuerza pública no se toca como un todo homogéneo sin contradicciones internas. Que la presencia del general Naranjo y el general Mora en el trabajo excelente que vienen haciendo, representando estas fuerzas en la mesa, debe trasladarse a las distintas unidades militares para ganar los respaldos que se requieren y cerrar todas las dudas que se puedan crear al interior de la institución. Pero no solamente ellos deben ir, es que yo creo que la FARC también tiene que comenzar a hacer la pedagogía de paz al interior de sus propias fuerzas. Nadie le habla a uno si la FARC está haciendo esa pedagogía. Bueno, puede estarla haciendo, pero por ahora lo que estamos escuchando aquí es lo que se oye desde la mesa. Pero ¿qué está pasando al interior de las estructuras? Hay una manifestación clara, que a mí me parece que es muy importante, es la declaración de cese unilateral al fuego indefinido que las fuerzas han cumplido. Inclusive, en la muerte esta del soldado que terminó quemado, el oficial a cargo asumió la responsabilidad y dijo, no fueron las FARC la que rompió el cese al fuego, fuimos nosotros y somos nosotros los que tenemos la ofensiva. La ofensiva de la fuerza pública no se define únicamente a través de bombardeos. La ofensiva de la fuerza pública está centrada inicialmente en inteligencia, el trabajo interno. Los 4 oficiales o 5 oficiales que hay en La Habana son de inteligencia de todas las fuerzas y han jugado un papel fundamental conducidos por el general Javier Flores. Yo lo que quiero decir es, ¿por qué no le dejan a la fuerza pública y particularmente a los representantes de la fuerza pública hacer el papel que tienen que hacer? ¿Sí? Porque es que ahora cada decisión que se toma se les vienen encima. Hay 2 puntos que son absolutamente cruciales en términos de la discusión que hay. Primero, las víctimas de la fuerza pública. Ese es un debate importante. ¿La fuerza pública tiene víctimas? ¿Van a reparar integralmente a sus víctimas? ¿Van a recoger a sus víctimas? Y yo creo que sí se van a recoger. Y el segundo, que me parece que aquí hay que recoger un poco, hay que tomar en cuenta la afirmación del procurador. Yo creo que esa afirmación no hay que echarla por la borda. Y el procurador ha dicho algo que es muy importante. El proceso de paz hay que blindarlo. Y hay que blindarlo en 2 aspectos. Primero hay que blindarlo políticamente. Yo creo que el presidente ha echado a andar esa comisión asesora y ha hecho un trabajo. Y el segundo hay que blindarlo jurídicamente, pero para todas las partes. No solamente para las FARC, también claro, para la fuerza. No le metamos tantos temas. Vamos a la plaza. Ya se metió en muchos temas. Sencillo, hoy sacamos un comunicado que además invito a todos los televidentes a que lo lean en la página del Centro Democrático. Muy estudioso Alfredo Rangel y nosotros como equipo de trabajo hemos venido haciendo planteamientos serios. Y partíamos de una premisa que era lo que quería responderle aquí al honorable senador, y es de qué está viviendo hoy los colombianos. Es que la confianza no es solamente con la fuerza pública, la confianza tiene que ser con todos los colombianos. En ese orden de ideas, yo me imagino que el soldado común y corriente se preguntará por qué ha aumentado en estos 4 años en 232% la extorsión, y yo no puedo hacer nada como soldado, o en 111 ataques ha aumentado a las bases militares y ellos no pueden hacer nada ahorita, y en el 96%, en 69% los hostigamientos. Todo para aclararle una cosa, querido profesor, que es un tema sustancial. En guerra. ¿Qué significa cese al fuego unilateral? Sí, pero es que eso es de diciembre, desde diciembre, no me traiga datos desde antes. Dígame desde diciembre qué es lo que ha pasado. Le estoy hablando, desde diciembre, el defensor del pueblo, que a mí me parecía que pues usted lo está desconociendo, con todo el respeto, senador, pero el defensor del pueblo ha dicho que han existido 16 ataques sistemáticos de las FARC a la fuerza pública. Entonces,
No lo digo yo, lo dice alguien que lo eligió el propio gobierno y que está protegiendo los derechos humanos. Pero voy a las soluciones. Tranquilo, déjeme darle soluciones. Hombre, trabajemos sobre las soluciones. Luego ustedes no... ¿Qué tiempo los 16 ataques? Les voy a... Del 16 de diciembre hace una semana. Pero espéreme, déjeme terminarle, senador. ¿Qué estamos pensando en el Centro Democrático? Había por lo menos el Centro Democrático está pensando en algo sustancial. ¿Por qué no piensan en unirse al proceso de paz, hermano? ¿Qué es ese al fuego unilateral? Nosotros hemos pedido al gobierno la posibilidad y a las FARC que estudien lo siguiente. ¿Por qué no hacemos la concentración que estamos hablando? Protegida por un garante internacional, que puede ser la ONU, puede ser la OEA, o los amigos de la Cruz Roja. Eso va a permitir una confianza institucional en un proceso es difícil, pero es descabellado. Segundo, pero dejemos analizar eso que me parece importante. Mire, eso cada momento... a mí me parece difícil, pero no es descabellado. Yo pienso que eso tiene que contemplarse. En el ámbito de la pedagogía... Y tiene que llegarse a eso. Pero... Eduardo, ¿usted está seguro que el Centro Democrático, si eso llega, no lo critica porque se haga? No, hombre, porque es que además son nuestras posiciones y nosotros estamos tratando de solucionar esto para que ustedes no la sigan embarrando y estamos tratando de construir pedagogía. Pero donde el ejército y los colombianos crean en el proceso de paz. Pero vea, profesor, estamos tratando de construir pedagogía. A veces uno escuchando de pronto quién quita y podamos llegar a acuerdos sobre las bases, sobre lo fundamental. Me parece maravilloso. Pero entonces, eso no solamente va a quedar en un proceso donde haya concentración, sino que esa concentración le va a servir a aquellos guerrilleros que están concentrados como pena alternativa, que es lo que nosotros hemos venido diciendo. Aquí no puede haber proceso de paz si no hay justicia. Si no se coge la plata del narcotráfico que tiene las FARC y se la entregan a las víctimas. Esos son pasos grandes que realmente deberían estudiar. Y no solamente decir, es que el Centro Democrático es guerrerista. No solamente la plata. Estamos tratando queremos la paz todos, pero una paz seria. Tiene la corrupción de este país. Estamos tratando de construir precisamente pedagogía en el debate. Yo propongo eso. Y lo que encontramos es que no es fácil construir la pedagogía. Sobre todo sobre unos elementos tan sensibles y tan determinantes para el futuro de la vida personal y familiar de 470.000 hombres y mujeres de la fuerza pública. Ahí hay un riesgo grandísimo. El profesor Mina toca algo muy importante. Él habla de las víctimas de la fuerza pública. Y hoy la tasación que se está dando por parte de las FARC es que el Estado es el máximo responsable, el Estado y su fuerza pública, lo que significa que la fuerza pública va a tener un costo judicial altísimo, superior al de las FARC frente a la justicia. ¿Eso es justo y eso es pedagogía? No. Las FARC las FARC han argumentado su derecho a la rebelión para hacer una conexidad con el delito político y decir, nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a ir a la cárcel. Segundo, acaban de incorporar los conceptos, digamos, del derecho penal para decir que hoy efectivamente la justicia ha colapsado. Es decir, las FARC entró en un proceso de deslegitimar la justicia colombiana para que queden al margen de esa jurisdicción que hoy mal o bien existe y es la que tenemos. La gran pregunta es parte de la combinación de fuerzas del Permítame responderle a eso desde lo que está discutiéndose en la mesa de conversaciones. Primero, la FARC no ha negado la posibilidad de que haya justicia con las víctimas y está pensando en el desarrollo de la justicia transicional. La FARC está pensando de que debe haber un mecanismo que pueda hacer justicia para que pueda hacerse la reparación integral a las víctimas. Está pensando también en que la justicia debe ser para todos los actores que participaron en el conflicto y no solamente para los que participaron con armas, sino también para los que financiaron y patrocinaron el surgimiento del paramilitarismo y el desarrollo del paramilitarismo, los terceros comprometidos en el proceso. También está pensando de que la justicia debe cobijar a militares y a combatientes. Es decir, yo creo que allá se está pensando en serio el problema de la justicia y hay que permitirle a la mesa que avance en la toma de decisiones a ese respecto. Carlos, pero cerremos el tema de pedagogía y pasamos a otro tema. Me voy a referir a dos temas.
claro que va a ser muy necesaria la pedagogía, especialmente en el tema de la justicia transicional. Y déjeme decir lo siguiente, la semana pasada nos informamos los colombianos de que Juancho Dique, el paramilitar o narcotraficante que confesó la muerte de más de 3.500 colombianos, ya salió de la cárcel en el tema, dentro del proceso de justicia y paz. Los colombianos fueron muy generosos con el gobierno pasado, ¿no? Con el gobierno pasado en el tema del proceso de justicia transicional, de justicia y paz. Ya salió Juancho Dique. 3 años, 4 años de cárcel para 3.500 asesinatos confesos, un narcotraficante. Y el país fue generoso con el centro democrático. Sería que las hoy el centro democrático lo mismo. no quiere tolerar el mínimo. El mínimo proceso de justicia transicional, mismo que le aplicaron a los paramilitares, lo mismo se lo deben aplicar. No, esa es nuestra. Es que lo que le aplicaron a los paramilitares no fue que les concedieran 8 años, sino que los extraditaron. No le cumplieron el acuerdo de Santa Fe de Realito en justicia y paz. Eso no puede pasar en este proceso, porque eso genera desconfianza. Miren, los que están... Doctor, ¿usted cree que los comandantes paramilitares que comenzaron a hablar descubrieron todo el problema de la relación de la parapolítica? ¿No los extraditaron? ¿Dónde están los extraditados? Claro que están en Estados Unidos, extraditados porque siguieron asesinando, siguieron negociando con el narcotráfico, y eso sí es un proceso serio. Cuando comenzaron a hablar y a poner de presente la verdad, porque y también se les pidió a la Fiscalía que le dieran amplitud para que dijeran lo que quisieran. Eso es un proceso serio. Vamos a que si usted sigue delinquiendo, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y dedicamos el último tiempo a discutir lo que está pasando en La Habana entonces. Que tiene que andar en el proceso, hermano, porque... Estamos en la controversia discutiendo un tema, como ustedes ven con los panelistas, muy candente en el país. Este tema, pues, el tema de paz en general y el tema de las fuerzas militares y el proceso de paz siempre ha suscitado unas tensiones muy fuertes. Por lo visto en la mesa, por lo visto fuera de la mesa, en el país. Hemos visto incluso este fin de semana... en el debate entre el procurador y el presidente Santos, lo que significa esa tensión, porque uno ve la pasión que suscita tanto en el procurador como en el presidente Santos, las referencias directas, el hecho de decirle, procurador, no se meta, eso es un tema exclusivo del presidente, usted está haciendo política con el proceso de paz, le dice al procurador, y el procurador dice, presidente, usted no está por encima de la Constitución y de la ley, el proceso de paz no está por encima de la Constitución y de la ley. Eso que es los choques entre el procurador y el presidente Santos, pues se refleja también aquí en este debate, en esta mesa, y vemos que hay una pasión muy grande alrededor del proceso de paz y de las diferencias en torno a esto. ¿En serio? Bueno, muchas gracias a los panelistas. Esto es un tema siempre en punta, siempre habrá que discutir esto. Muy buenas noches y lo esperamos en el próximo lunes, que vamos a tener un programa especial más grande, porque vamos a hacer un especial el próximo lunes. Buenas noches.